Bueno, hablando de esto de la repetición y Sí. de las noticias falsas o de la información falsa, algo que Ujú. repite López Aliaga en luego del trabajo que ha hecho Daniel, es decir, los terrucos no se meten con los caviares, ¿no? ¿Puedo saber Nunca, de qué terruco se está hablando? Quisiera saber. ¿Sendero Luminoso está todavía alzado en armas? ¿La gente, los del Quispe Palomino, están actuando en Lima? ¿De qué está hablando? es que me gustaría que usted contara un poco cuando trabajaba en Caretas y cubría en Ayacucho durante la época más dura. ¿Cómo fue aquello? O sea, a la desinformación se le combate con información. Sí, por supuesto. No hay otra cosa que combatirla con información. Ahora, la verdad, no puedo evitar indignación Obvio. de tener que decir ante las calumnias de este miserable, de tener que salir a decir, bueno, yo estuve en todos los años 80 haciendo la cobertura de esto, saliendo 2 o 3 veces por mes a hacer reportajes en el fondo y con los compañeros fotógrafos que me acompañaban, jugándonos la vida, básicamente, en cada cobertura, para poder decirle a la gente la realidad de los hechos, lo que había sucedido en verdad. A diferencia de otros que decidieron que no se debía cubrir al senderismo, o una cierta prensa que en ese tiempo estaba vinculada con la izquierda, que pensaban de que de repente Sendero Luminoso era una creación de la CIA, que no existía, y eso fue una cosa que se manejó por mucho tiempo, y bueno, entonces en esa época, debo decir, parte de los problemas que había en la cobertura que hacíamos en Caretas, que buscaba sencillamente ir, reportear, profundizar, decir lo que habíamos visto, lo que habíamos escuchado, y luego narrarlo cada semana dentro de los épicos cierres que tenía la revista. Eso hacía de que alguna gente nos acusara de los que entonces decían que eran de izquierda. Después varios de estos iniciaron una espectacular deriva hacia la derecha, pero decir de que nosotros estamos trabajando con la Fuerza de Seguridad, que seguramente también estamos defendiendo a la gente de la CIA y todo eso. Entonces, nunca, nunca esa cobertura donde realmente se trataba de que la gente comprendiera lo que estaba sucediendo, porque eso era otro de los gravísimos problemas en los 80. Moría la gente y empezó a morir por cantidades inmensas entre el 83 y el 84, por ejemplo, solamente en la zona de Ayacucho, murió más gente por violencia de los que murieron durante toda la dictadura de Pinochet en Chile. Para que se tenga una idea de lo que eso significó. Bueno, pero, pero a pesar de eso, era una guerra desconocida. La mayor parte de la gente no sabía de qué se trataba. Y muchísima gente no sabía cuando iban a morir por qué los mataban. La inmensa mayoría. E incluso algunos de los que mataban no sabían por qué lo hacían, tampoco, porque esa fue eventualmente la vorágine perversa, maldita, en la que el Perú fue cayendo. Entonces, lo que se trataba era de decir qué diablos estaba pasando. Como digo, mucha gente de la izquierda decía que eso no podía ser de la izquierda, que eso era de la CIA y todo. Cuando Sendero destruyó el fondo del Pachaca en Ayacucho, que era el fondo experimental, que era la gloria de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, entonces yo recuerdo Efraín Morote, ex rector de la universidad y padre, por cierto, de Osmar Morote, dijo que eso no podía ser, porque un ayacuchano no hacía eso y que además habían llegado a caballo y que la gente de allá no se movía de esa manera. En fin, ese tipo de cosas. Y igual de otros lados también, de otros lados que no estaban tan cercanos a los ayacuchanos, era lo mismo. Pero desde el lado de la derecha, desde el lado de la derecha, había toda la idea de que eso no podía ser peruano, de que eso tenía que ser extranjero. Celso Sotomarino, un líder connotado del Partido Popular Cristiano en ese tiempo, dijo de que el Estado Mayor de Sendero se encontraba en un portaaviones soviético anclado en las afueras de La Habana. Y lo decían con seriedad, y lo decían con seriedad. El propio presidente Belaúnde no podía entender cómo había gente que destruía la infraestructura. Entonces, bueno, en esas circunstancias
había, había una nación que realmente necesitaba profundamente saber qué sucedía, qué estaba pasando, y lo que nosotros buscamos de hacer es en esos reportajes, uno tras otro, tras otro, tras otro, decirlo. Después de años pude dedicarme 1 año y medio a convertir todo eso en el libro que saqué, Sendero, y cuando salió, por supuesto, los primeros en invitarme, los primeros en querer hablar sobre el tema, los primeros en querer profundizar, fueron los militares. Los militares, para entender. Sí, claro. Sí, fueron los militares. Muchos de los que ahora están ya, no quiero mezclar los unos con los otros, porque hubo militares realmente inteligentes que hicieron los mayores esfuerzos por comprender qué hacer frente a una guerra que se les estaba escapando de las manos. Entonces, eso fue el gran esfuerzo de cubrir la guerra y de hacer frente a eso. Y por supuesto, de decir en cada caso de las barbaridades que hizo Sendero, desde Lucanamarca hasta el asesinato de quien fue mi sensei en judo, Manuel Inamine. Entonces escribí, yo en esa época ya no estaba trabajando en Caretas, pero escribí ahí un obituario hablando sobre el fascismo senderista, el racismo senderista, porque sucedió en el ámbito de una ofensiva contra los japoneses y descendientes de inmigrantes japoneses, de que nunca iban a vencer. Por supuesto que les ardió, pero bueno, eso es lo que hacía. Reportar la verdad, analizar con honestidad y expresarlo de la mejor manera posible. Pero bien, es interesante escuchar esta cobertura que hiciste en ese momento, en el momento de la violencia política, porque sí, la osadía ha llevado a muchas personas, la osadía, la ignorancia y la mala intención, a algunas personas, a vincularte con Abimael Guzmán, con Sendero Luminoso, y a la osadía incluso de decir que tu libro Sendero, tu investigación sobre Sendero Luminoso es prácticamente digamos, un coqueteo con Sendero Luminoso. Es un libro, entre comillas, que simpatiza con Sendero Luminoso. ¿Qué sientes cuando escuchas ese tipo de comentarios? De que, como lo que decía el padre Hubert Lancier, el magnífico sacerdote de derechos humanos, a quien nadie podría acusar de comunista porque había sido capellán personal de Ngo Dinh en su Vietnam, y además era legionario de honor de la Legión Extranjera de Francia. Él lo que decía es de que contra el mal se puede luchar, porque tiene una cierta lógica, pero contra la estupidez, contra la idiotez, no se puede luchar, porque es impermeable al razonamiento. Ahora, lo que sí puedo decir, no me correspondería ser yo quien lo diga, pero ahorita no tengo alternativa, es que el libro que escribí sobre Sendero es posiblemente el libro más leído y, debo añadir, respetado en los más diversos lugares sobre lo que es el inicio de una insurrección y cómo esa insurrección se injertó a la fuerza dentro del tejido social de un país renuente a ella. Y además debo añadir de nuevo también de que en cuanto el libro salió, en la circunstancia crítica que se vivía entonces, años 90, 91, básicamente el Comando Conjunto y muchos otros servicios, aparte de varios militares en actividad que estaban en eso, me buscaron para poder conversar bastante más a fondo sobre el tema. ¿Qué más? He escrito algunos libros basados también en las experiencias que tuve, algunos de los cuales han sido publicados hace no mucho. La Batalla, donde narro cómo un grupo de valerosos sinchis, junto con el pueblo de Saxamarca, enfrentaron y derrotaron la ofensiva de Sendero que buscaba arrasarlos peor que a Lucanamarca. He escrito El vuelo de los Ayánicas, contando cómo fue la resistencia desesperada de los Ayánicas frente a una ofensiva
muy cruel de Sendero. ¿Perdón? No, sí, brutal lo de los escénicas. ¿Qué les parece si hacemos un momento una pausa